Al firmar hoy el gobierno nacional, los partidos políticos y el M-19, los acuerdos de paz, se entra en una nueva y definitiva etapa para la reconciliación en Colombia. Hace 35 años, Colombia firmó el primer acuerdo de paz de su historia. Lo hizo un 9 de marzo de 1990 y después de 14 meses de negociaciones con la guerrilla del M-19, un grupo armado responsable de distintos actos de violencia, entre ellos la toma del Palacio de Justicia. Esa negociación no solo fue importante porque terminó en ese primer acuerdo de paz, sino porque marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Ayudó en la construcción de la Constitución de 1991 y en su momento fue ejemplo para otros procesos de paz en América Latina. Más de 3 décadas después, a pesar de su importancia, la gran deuda de ese proceso es con las víctimas a quien no se les ha reparado. El movimiento 19 de abril, conocido como M-19, nació en 1970 tras el supuesto fraude electoral que se fraguó contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Sus fundadores e integrantes fueron miembros de la ANAPO, el grupo político de Rojas Pinilla, ex-FARC e intelectuales de la época como Jaime Bateman, Iván Marino Espina, Álvaro Fallat, Antonio Navarro Wolf y Carlos Pizarro, entre otros. Para tener presencia en el país había que estar armado. Era una tragedia, pero era así. Y nos armamos. Decidimos hacer una guerrilla urbana. Yo creo que nosotros estábamos llamados a hacer lo que hicimos, porque veníamos, nos definimos como la generación del estado de sitio. Somos una generación que tuvimos restringidas todas las libertades y estábamos llamados a sacudirnos de esa opresión. Su vida pública empezó, sin embargo, hasta enero de 1974, cuando, fiel a lo que sería la esencia de algunos de sus golpes llenos de simbolismos, pagaron por una pauta en varios periódicos como El Espectador, El Tiempo y El Bogotano, con frases como parásitos, gusanos, ya viene el M-19, que confundió a los medios y lectores que pensaron que se trataba de un jarabe, un remedio natural e incluso un insecticida. Yo recuerdo, pues obviamente, la espectacularidad con que se movía siempre el M-19 y con su aparato de propaganda, porque ellos cogían camiones con lecheros, iban y repartían leche y hacían así cosas, pero ideológicamente era el tema del sancocho nacional cuando estaba Bateman. Yo creo que hasta donde estuvo Bateman, el M-19 se condujo con espectacularidad y con novedad. Y ya después yo creo que ya no fue lo mismo sin Bateman. La primera acción de este grupo fue el robo de la espada de Bolívar, a lo cual le siguieron el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, el robo de las armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia. En 1985 fue el año en el que ocurrió un hecho que marcó el país para siempre y de paso dejó una terrible sombra sobre el M-19. La toma del Palacio de Justicia, uno de los actos más terribles perpetrados por esa guerrilla. El error más grande creo que fue el de Palacio, que era poner como prioritaria la lucha jurídica sobre la política. Ese fue el error de Palacio para mí. En esa toma fueron asesinados y desaparecidos varios de los magistrados más destacados del país, como Carlos Medellín Forero, Julio César Andrade y Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y padre de Elena Urán. Ellos tienden a querer reducir esto a una responsabilidad de la fuerza pública, que es cierto que ellos son responsables de las torturas, de las desapariciones, o sea, la responsabilidad penal recae en la fuerza pública. Eso está en sentencias judiciales, nacionales e internacionales, pero eso no significa que la guerrilla pues no tenga nada que ver. Es decir, ellos desencadenaron lo que vino después. Habría que ponderar el concepto de reparación, cuál es el alcance. Si es un alcance netamente de reconocimiento de verdad, o si tiene un componente de
resarcimiento de la expectativa de vida que acabaron. Lo que realmente pasó entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 no es solo una de las grandes deudas de esa guerrilla con el país, sino con las víctimas que 4 décadas después desconocen lo que ocurrió en el Palacio de Justicia y la Casa del Florero. De hecho, este gobierno, a propósito del Palacio de Justicia, no ha hecho sino hostilizar a las víctimas, exhibiendo la bandera del M-19 cada vez que le viene en gana. Y nadie ha dicho absolutamente nada del daño que causa a la memoria de las víctimas ver esa bandera. Tanto la toma y retoma del palacio, esta última, una acción hecha por las fuerzas militares de la época, dejó más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Otra acción fue el secuestro del 29 de mayo de 1988 del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, con el que el M-19 buscaba forzar al gobierno a 2 cosas: a volver a la mesa de paz y a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Las negociaciones iniciaron formalmente el 6 de enero de 1990 en Chaparral, Tolima. Pizarro, el máximo comandante del M-19, llegó a la cita, según cuentan varios testigos de la época, con la ropa recién planchada y llevaba puesto un sombrero de paja blanco que se haría famoso en el país. En una de esas reuniones también estuvo Gustavo Petro Urrego, hoy presidente de la República y ex integrante de esa guerrilla. Pues Gustavo llegaba ya como un compañero de la ciudad y con un grupo de personas que fueron de la ciudad, en primer lugar, fueron a visitarnos allá. El 8 de marzo de 1990 se produce el primer hecho histórico, la dejación de armas por parte del M-19, un acto simbólico realizado en Santo Domingo, en Toribío, Cauca, que selló la paz con esa guerrilla. Al día siguiente, 9 de marzo, Carlos Pizarro viajó a Bogotá para estampar la firma en el Palacio de Nariño con la presencia del presidente Virgilio Barco. Esa firma significó el primer acuerdo de paz en la historia de Colombia, que terminó con un grupo armado alzado en armas durante 15 años y, lo más importante, su tránsito a la vida civil y a la participación política, el corazón de la negociación. «47 días después de la firma, el 26 de abril de 1990, fue asesinado Carlos Pizarro, uno de los arquitectos de ese acuerdo. Estábamos en pleno programa de 6 AM cuando vino lo del avión, de que habían disparado dentro de un avión, que había regresado el avión que iba para Barranquilla y que habían llevado a Pizarro mal herido para la caja de compensación que hay en el CAN, que ya incluso también desapareció. Entonces todos los periodistas nos volcamos allá, estuvimos en los pasillos porque eso se llenó de un gentío y un corre-corre y una agitación tremenda hasta cuando llegan y dicen, se murió, se murió, se murió. Y aparece, ahí es cuando ya aparece Antonio Navarro, inmediatamente como un nuevo jefe del M-19. Yo repudio, por ejemplo, lo que pasó con Carlos Pizarro. Era una persona que se desmoviliza, que está en plena campaña presidencial, que podría haber hecho muchas cosas por el país siendo desmovilizado y van y lo ejecutan de esa manera. O sea, yo me puedo poner en el lugar de los otros y de las familias de estas personas. ¿Por qué es tan difícil a la inversa? El proceso tuvo varias luces para el país, como por ejemplo sumar esfuerzos para la Asamblea Constituyente, que se votó 2 días después de la firma del acuerdo. Si bien la creación de la Asamblea era pedaleada por diferentes movimientos como el estudiantil, fue uno de los pedidos del M-19. Esto dio origen a la Constitución de 1991 y abrió las puertas para la participación política de los exguerrilleros. Ellos hicieron la Constitución del 91 con Álvaro Gómez, que era su gran contradictorio, al que tuvieron secuestrado, y con el Partido Liberal. Entonces, es algo histórico, pero también es algo histórico que con el paso del tiempo no se ha ido reflejado en una evolución como debería haber hecho. La herencia más grande del M-19 es una forma, es un estilo de trabajo político diferente. Esa es la herencia, porque el M es un estilo de trabajo y una iniciativa política. Eso es el M-19. Nuestro acuerdo como organización insurgente M-19 con el Estado colombiano, pues sí, el primero y el mejor de los acuerdos desde el punto de vista político y transparente. Le dejó
lo que al día de hoy se sigue teniendo, la voluntad de paz. Después del proceso con el M-19 vinieron otros con otras guerrillas como Quintín Lame, EPL, PRT y 26 años después, con muchos cambios en la negociación, lo haría también la ahora extinta guerrilla de las FARC. Además, tras la muerte de Pizarro, el M-19 y en particular Navarro Wolf siguió firme en el proceso. En ese momento yo creo que uno debe reconocer que Navarro fue un tipo muy sensato, muy inteligente, porque a pesar de la muerte de Pizarro, que era impresionante, él supo continuar con el proceso de paz. Aunque hoy no hay una colectividad política del M-19, dos figuras sí sobresalen por su largo camino político. Navarro Wolf, destacado congresista, quien estuvo varios años en el Senado, y Gustavo Petro, elegido como el primer presidente de izquierda en Colombia. Pero también dejó muchas sombras este proceso, pues las víctimas aún no han tenido verdad. En repetidas ocasiones ellos hubiesen podido, sí, reconocer el daño causado y tener un gesto mucho más humano y solidario frente al dolor de muchas personas. Sé que lo hacen de manera individual, de manera privada. No he visto yo que lo hagan de manera colectiva y en público, o sea, soy testigo de eso, y así no vale, o sea, así no sirve. No sirve lo que yo comparta en un espacio privado con uno de ellos si el país no es testigo de eso. Entonces, sí hay víctimas, claro que las hay. ¿Tenemos responsabilidad con esas víctimas? Sí la tenemos. ¿Qué responsabilidad tenemos? La responsabilidad que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana que no hace nada. Porque nosotros tenemos responsabilidad por hacer, porque hacemos y actuamos y exigimos y tropeleamos porque las cosas se hagan, ¿cierto? Y el otro no hace nada. La ciudadanía es ajena a eso. No soy yo la que debe de cuestionar a las víctimas porque consideren que eso falte. Sí fue muy importante que se desmovilizaran, pero ¿y qué pasa con las personas que fueron dañadas en el camino? ¿Qué pasa con todos esos vacíos en la historia? Al ser un proceso de paz en el que hubo indulto para todos los miembros de la guerrilla, se perdió lo que hoy es indispensable en cualquier negociación: reparación, verdad y el derecho a la no repetición. Por eso tantas verdades aún siguen esperando por ser reveladas.